Saquémonos de dudas de una vez por todas. ¿Dios te escucha? ¿Sí o no? La respuesta corta, sí. ¿Que cómo lo sabemos? Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vale, pues el texto menciona 4 palabras clave. Número 1, invocar. Número 2, angustia o día de la angustia. Número 3, librar. Y número 4, honrar. Dentro de poco vamos a ver cada una de esas palabras porque necesitas entender el significado de esas palabras. Pero por el momento quédate con la idea de que, número 1, invocar está en imperativo, es decir, dice invócame, es una orden. Número 2, habla del día de la angustia, así que también tenemos que saber qué es eso, qué significa el día de la angustia, que en realidad habla acerca de un momento particular. Número 3, te libraré, es decir, una acción por parte de Dios. Y número 4, me honrarás, es decir, una acción ya no por parte de Dios, sino por parte del ser humano. Tal vez en este momento pues no tiene tanto sentido, pero conforme vamos viendo en el video realmente vas a entender la relación de estas palabras. Así que necesitamos saber lo que significan ciertas palabras de las que hemos leído, no todas porque hay algunas que ya las conocemos, como por ejemplo angustia, todos sabemos que tiene que ver con tristeza, dolor, sufrimiento, pero por ejemplo invocar, ¿qué te hace pensar invocar? De hecho cada uno podría tener una definición particular acerca de esta palabra, invocar, pero la RAE lo define como lo siguiente: invocar significa llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual, es decir, necesito ayuda, te pido ayuda. Llamo en solicitud, doy una solicitud de ayuda. Respecto al día de la angustia, tiene que ver más que todo con un momento particular. Ese momento quizás donde estuviste triste, solo, desamparado, o de repente te ocurrió algún problema, alguna situación que no pudiste resolver. Bueno, ese es el día de la angustia en tu caso particular. Ahora vamos con la palabra librar. Librar significa sacar o preservar a alguien de un trabajo, mal o peligro. Así que en este caso, Dios nos libra de esa angustia. Y finalmente la palabra honrar. Honrar tiene que ver con respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, o dar honor o celebridad, eso según la RAE, como dije anteriormente. Y claro, de hecho sé que todas estas palabras nosotros las entendemos, sabemos exactamente qué significan, aunque no quizás de forma detallada, por eso utilizo la RAE. Hay que ser humildes, es decir, no lo sabemos todo, y pues el diccionario por lo menos te sirve para eso, ¿no? Vale, pues después de conocer cada una de las definiciones de estas palabras, necesitamos ahora entender algo. Pregunta, según el texto, ¿quién es el que da la orden de invocarle? ¿Quién da esa orden? Obviamente, según el texto, es Dios. Así que quédate con estas dos ideas. Primero, Él es el que está interesado en el ser humano, Él es el más interesado por nosotros. Y número 2, Él es el que toma la iniciativa. Siempre es así. En el Edén, Él fue a buscar al ser humano, Él fue a buscar a Adán y Eva. Él no esperó a que ocurriera una cosa por allí, de que ellos le fueran a buscar o a hablar, ni nada. No, realmente fue Él el primero en buscarle, diciéndole, ¿dónde estás tú?, ¿no? Entonces fue Él. O por ejemplo, en el caso del arca de Noé, ¿quién fue el que mandó a construir ese arca para que todas las personas que aceptaran el mensaje de Noé se salvaran? Pues Dios, obviamente. Y otro ejemplo es el de la liberación del pueblo de Israel cuando estuvieron en Egipto. ¿Quién es el que quiso liberar a su pueblo de Egipto? Pues Dios, obviamente. Entonces nos quedamos con la idea de que Dios es quien quiere que le busquen. Eso es interesante. Ahora, después de eso se menciona el día de la angustia, un momento triste. Y de hecho, si te pones a pensar, ¿cuándo son los momentos donde más buscamos a Dios? ¿O cuál es el momento donde la mayoría de personas son propensas a pensar siquiera en Dios? Cuando les está yendo mal, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que no pueden resolver ellos mismos. Ese es el día de la angustia. Y sinceramente muchas veces también nos ocurre a nosotros, incluso dentro de la iglesia. No debería de ser así, es decir, no debería de ser solamente en los momentos de angustia, de tristeza, sino también de alegría, en todo momento en realidad, pero a veces pasa. Y aún así, sabiendo todo eso, quiere que le busquemos. El texto dice, invócame en el día de la angustia. Es decir, en ese momento triste, en ese momento doloroso, en ese momento donde ya no sabes qué hacer, Dios te está diciendo específicamente, búscame. No esperes a resolverlo por tu propia fuerza, por tu propia sabiduría, por tu propio raciocinio, sino que búscame a mí. Aprovecha esa oportunidad en la que estás triste, en la que estás de esa forma, y ven y búscame. Así que amigo o amiga, si realmente estás pasando por alguna situación así y justo en ese momento es donde se te viene a la mente buscar a Dios nuevamente, porque quizás ya lo habías hecho antes, de repente por hacer tus propias cosas lo dejaste, pero ahora quieres volver por esta situación que te está pasando, aprovéchalo como una oportunidad para volver a Dios, y en lugar de ser orgulloso y decir, no, tiene que ser cuando yo esté en una situación tranquila y por mi propio mérito, entonces yo busqué
busque a Dios, aprovéchalo. Simplemente aprovecha la oportunidad y ve y busca a Dios, no seas orgulloso, por favor. Vale, entonces después de eso, ¿qué es lo que ocurre cuando uno le busca a Dios, cuando uno busca la ayuda de Dios? ¿Será que realmente Él nos ayuda? Porque se supone que Él es el que está diciendo, ven, invócame en el día de la angustia, decir, ven, si tú estás en esa situación, simplemente búscame. Ahora, si Él está pidiendo que nosotros le busquemos cuando nos está pasando esas cosas, ¿qué es lo que ocurre al buscarle? ¿Qué pasa después de eso? El texto menciona lo siguiente: te libraré y tú me honrarás. Más claro no se puede, ¿verdad? No se trata de que tú te esfuerces específicamente a resolver ese problema tú completamente solo. Dios sabe que no lo puedes resolver, Dios sabe que hay cosas que nosotros no podemos resolver, que necesitamos sí o sí su ayuda, pero el ser humano es bastante orgulloso y tiende a hacer las cosas solo, ¿verdad? De cualquier forma, cuando ya no podemos hacer nada, buscamos a Dios y Él, en lugar de decir, no, pues ahí recién, ¿no? Cuando te está pasando esto, recién me estás buscando. No, eso no pasa. Dios no es así. No es como un ser humano. Por el contrario, se alegra de que por lo menos en esas situaciones vayamos hacia Él, le busquemos y como que se abra la oportunidad de volver a hablar con Él, de volver a pedirle su ayuda, de volver a pedir su compañía, y Él está feliz de hacerlo, feliz de estar con nosotros, feliz de volver a estar allí para nosotros. Así que Él se compromete en librarnos de esa situación complicada, de esa situación de angustia. Sea cual sea la situación de angustia, sea que haya pasado porque de repente tú tomaste una mala decisión o simplemente pasaron cosas a tu alrededor que están fuera de tu alcance, fuera de tus posibilidades, fuera de tus propias decisiones, porque a veces puede pasar, pero Él se compromete a librarte. Ahora no dice que te va a librar ahí mismo, que de hecho lo puede hacer, pero también puede pasar mucho tiempo después. El tema es que Él está allí y no se aleja. Entonces, ¿Dios promete librarte? Sí. ¿Él cumple su palabra? Sí, también lo hace. Él no es hombre para que se arrepienta de su palabra. Él lo que dice lo cumple. Solo necesitas creerlo. Y entonces, cuando veamos que realmente Dios nos libra de esa situación complicada, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Naturalmente surge de nosotros el honrarle, el querer adorarle, agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Y ahora que lo pienso, olvidé mencionar el tema del honrar, creo, o sí lo mencioné. Y finalmente la palabra honrar. Honrar tiene que ver con respetar a alguien, enaltecer o premiar el mérito de alguien, o dar honor o celebridad, eso según la RAE, como dije anteriormente. Así que ahí ya va cobrando sentido cada una de las palabras que hemos visto al comienzo del video, ¿verdad? Vale, todo esto suena súper bonito, pero en la práctica, ¿cómo se ve esto en la práctica? Entonces, ¿por qué cuando oro parece que no estuviera pasando absolutamente nada? Que realmente Dios no me ayuda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues resulta que así como todo en la vida hay condiciones, hay reglas que necesitamos cumplir para que eso que Dios ha prometido que hará, pues lo haga. Nota lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, si buscan mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 4 palabras clave, 4 condiciones: humillación, orar, buscar y convertirse. Así que en estas 4 condiciones se encuentran las razones por las que quizás nuestras oraciones parece que no son oídas por Dios. Pero aparte de eso también hay 3 acciones por parte de Dios que también se encuentran allí en esos versículos. Así que la primera es: oiré desde el cielo. Número 2, perdonaré sus pecados. Y número 3, sanaré su tierra. Vale, entonces hay 4 condiciones. Y aparte de eso hay 3 acciones que Dios realiza cuando nosotros cumplimos esas condiciones. Pues igual y te puedes preguntar, ¿por qué deberían de haber condiciones? ¿Por qué no simplemente nosotros oramos, le pedimos a Dios y Él cumple? ¿Por qué no solamente ocurre de esa forma y ya está? Nos ahorramos todo este embrollo de palabras, de cosas, de condiciones y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no simplemente oramos y Dios hace absolutamente lo que le pedimos? Bueno, primero porque Dios no es un genio que realmente tú le pides cosas y Él te las da. No es como que... No es un genio, no es un mago, no está a nuestro servicio, aunque realmente Él hace muchas cosas en favor de nosotros, pero no es que simplemente le pedimos cosas y Él va a hacer como nosotros. En ese caso seríamos nosotros por encima de Él, cosa que realmente no lo es.
No es así. Así que, ¿por qué son necesarias estas condiciones? Primero, porque es la única forma en la que el bienestar del ser humano es garantizado. Si te pones a pensar, ¿qué pasaría si Dios simplemente hiciera conforme a todo lo que le pedimos? Sea cual sea el pedido, sea un pedido bueno. Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué si yo oro para que todas las personas se sanen de una enfermedad terrible, que de repente no tiene cura, ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué no todos? ¿Por qué no todos? Porque pues todas las personas no son exactamente buenas, aunque realmente no hay ninguno bueno según la Biblia, no hay justo ni a un uno, pero en términos humanos, no todas las personas que tienen enfermedades terminales o que tienen enfermedades de repente que no tienen cura, son buenas personas. Hay muchos criminales que también la tienen. Entonces, imaginemos en ese caso hipotético que Dios hace eso, que Dios le quita esas enfermedades a las personas, absolutamente a todas las personas, que son buenas o que sean malas. ¿Qué pasaría con el mundo? Sería un completo caos, ¿verdad? Pero eso pues casi no lo pensamos. Entonces, la primera cosa es porque Dios ha dispuesto de esa forma. Esa es la única forma en la que Dios garantiza que el ser humano pueda ser bendecido, es decir, que todas las cosas que nosotros pidamos y que sean conforme a su voluntad sean para favor nuestro y no para hacernos daño. Y número dos, porque Dios es Dios, Él pone las reglas y punto. Es que realmente Él es el dueño de todo, así que Él es el que pone las reglas, ¿verdad? Vale, entonces ahora sí podemos analizar ese texto. Y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Ahí notamos dos palabras, ¿no? Humillación y orar. Si se humilla y ora. Si busca mi rostro y se convierte, ¿no? Como dos juegos de palabras. A mí por lo menos me llama la atención la palabra humilla. O humillar, o humillación. Tiene que ver no solamente con el hecho de postrarse ante los pies de Dios y orar y hablarle a Él, sino que en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, lo que hagamos nosotros sea reconocer que no lo podemos todo, que realmente nuestra sabiduría es finita comparada con la de Dios, porque eso no quiere decir que podamos estudiar y conocer muchas cosas, pero comparándonos con Dios, realmente Él es el que sabe todo, Él es el que sabe cómo hace las cosas, por qué hace las cosas, qué consecuencias tienen nuestras acciones, aunque nosotros pensemos muchas veces que lo que hacemos está bien, pero realmente Él sabe todo, absolutamente todo, pasado, presente y futuro. Entonces, cuestión de confiar. Entonces, en ese contexto, Dios requiere de nosotros que seamos un pueblo que, llevando su nombre, nos humillemos delante de Él, que realmente reconozcamos que Él es Dios, que nuestras decisiones deben de estar basadas en lo que Él nos pide, porque Él conoce exactamente cuál es el futuro y esas decisiones y los resultados que tienen esas decisiones que tomamos, sean buenas o malas. Ahora, ¿cuál podría ser una evidencia de que realmente estamos humillándonos delante de Dios? Y es la oración. El simple hecho de orar ya está diciendo algo. Entre líneas se puede entender como, ok, yo no lo puedo todo, así que vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar de ese ser superior que está por encima de mí, que me pueda ayudar porque esta situación ya no puedo más con esto. Así que la humillación te lleva a la oración. Eso se puede traducir como buscar a Dios. Y por eso el texto dice, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos. El texto continúa diciendo, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos. Ahora, necesito que entiendas una sola cosa, ¿sí? Por favor, necesito que le prestes atención a esta parte porque realmente es muy importante. El texto que leímos hace un rato de Crónicas habla acerca de un pueblo. Dios hace referencia a nosotros como si fuéramos su pueblo. No se refiere a todas las personas en sí, sino a personas que han tomado la decisión de seguirle y de pertenecer a su reino y ahora somos parte de su familia, parte de su pueblo. Ahora, obviamente, como Dios es soberano, Dios es el que dirige a ese pueblo, a esa familia. Él tiene sus propias reglas, Él tiene sus propios principios, tiene sus propias formas de actuar, sus propias reglas, como estaba diciendo a un comienzo. Y el tema es que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y lo que hacemos con Dios es una cosa súper horrible porque queremos utilizarlo para nuestro beneficio propio. Es decir, Dios, ayúdame con esto. Y una vez que Dios, incluso si nos ayudara en esa situación, que de hecho muchas veces lo hace porque aún así nos ama y se preocupa por nosotros, le dejamos a un lado. Una vez que ya Dios nos ayudó en una situación particular en la que no pudimos resolverla con nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, Él nos ayuda de una forma en la que no nos explicamos
y después de eso lo dejamos a un lado. Entonces utilizamos la oración como si fuera una especie de intercomunicador con un genio que resuelve nuestros problemas y nuestras situaciones, pero cuando ya no lo necesitamos simplemente nos vamos de él. Y ahí olvidamos un tema importante que es: ¿para qué fue hecha la oración? La oración apareció después de que Adán y Eva pecaron. Mucho antes de eso no estaba, porque el ser humano se podía comunicar con Dios directamente. Pero cuando Adán y Eva pecaron, aparece la oración como un medio para que el ser humano todavía se siga comunicando con Dios y no quede así a la deriva. Dios oye absolutamente cada una de nuestras oraciones. Y aunque el texto dice: si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré desde el cielo. Aquí uno podría pensar, entonces, ¿qué se supone que pase? Recién cuando yo me arrepiento, cuando después busco a Dios, me convierto de mis malos caminos, recién Dios va a escucharme, se va a dignar recién a escuchar lo que estoy diciendo, y realmente no es eso. Lo que pasa es que para Dios la palabra oír no tiene que ver simplemente con una escucha pasiva, es decir, yo por ejemplo puedo estar haciendo un trabajo y al mismo tiempo escuchar música. No necesariamente le estoy prestando atención a la música, simplemente lo utilizo de fondo, pero lo que sí le estoy prestando atención es a mi trabajo o lo que esté haciendo. Pues con Dios no pasa eso. Cuando Él dice que Él oye las oraciones, no significa simplemente que Él escucha como ruido de fondo y así absolutamente con todas las oraciones y todas las personas que oran a lo largo de la tierra, ¿no? No, eso no pasa. Cuando el texto dice que Dios escucha o que Dios oye, se refiere al hecho de que Él, cuando oye esa oración, actúa según lo que estamos pidiendo en esa oración. Actúa para ayudarnos. Por eso el tema de las condiciones es tan importante, porque como habíamos dicho, y de hecho aquí lo tengo porque si no luego me olvido, la primera condición era humillación, la segunda era la oración, la tercera era buscar y la cuarta era convertirse, porque cada una de estas condiciones garantiza que el ser humano no busque su propia voluntad, sino busque la voluntad de Dios. El hecho de humillarte significa reconocer, ok, no mis pensamientos, los pensamientos de Dios. Número 2, la oración. Tiene que ver con buscar a Dios, con hablarle, con comentarle absolutamente todo. Con eso le estoy dando autoridad para Dios, para que Él actúe en mi vida. Le estoy dando pase libre para que Él haga conforme Él quiera, no lo que yo quiera. 3, buscarle, que es prácticamente lo que estaba diciendo, ¿no? La oración, aunque también podemos buscarla a través del estudio de la Biblia. Y la número 4 es convertirse, es decir, no ser la misma persona, ser totalmente diferente. Actuar conforme a la voluntad de Dios, por lo tanto garantiza que todo lo que pidamos sea según la voluntad de Dios y eso sea de beneficio para nosotros y nos ayude. Lo que quiero decir es que Dios escucha al ser humano, a todas las personas, absolutamente, pero eso no significa que cada una de esas oraciones va a ser respondidas con un sí. Depende de si es su voluntad, depende de si es lo que Él quiere, depende de si eso te ayudará realmente a ti o si realmente es un capricho. Depende si es una necesidad o simplemente un gusto pasajero. Depende de todo eso. No es simplemente que Dios va a oírnos y va a ser conforme a todo lo que le pidamos. Eso no va a ocurrir. Y si ocurriera, sería un caos completo. Consejo: pide según su voluntad. ¿Cómo saber cuál es la voluntad? Búscala en la Biblia. Es simple.